Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a ver este video corto exclusivo de la fórmula matricial. Esto está dentro de nuestros archivos que estamos trabajando. Es el que se llama el 06 matriciales, el archivo de clases. Y vamos a ver cómo trabajar estas fórmulas en lo que hemos visto. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo que teníamos en el manual, ¿verdad? Vamos a borrar esto aquí para poder también hacer el cálculo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, una lista de bienes, la cantidad que se vendió de ellos y el precio que se vendió? Eh, entonces podemos hacer un cálculo simple que va a ser la cantidad entre el precio, ¿verdad? Y se lo replico para todos los demás cálculos. Ahí tenemos el resultado. Si queremos hacer este mismo cálculo matricial, entonces ya vimos anteriormente que tenemos que seleccionar toda la matriz. Vamos a primero seleccionar la cantidad y la vamos a multiplicar por el precio. Y después Control Shift Enter para convertir el cálculo en cálculo matricial, ¿verdad? Ok, aquí vamos a ampliar un poquito esto para que lo podamos observar. Ok. ¿Qué pasa con otras funciones que tiene Excel? Hay una función que se tiene que usar como matricial para que brinde el resultado que se quiere, que se llama transponer, pero Excel también tiene la herramienta de transponer. Entonces, digamos, yo tengo aquí estos números, vamos a poner aquí, vamos a corregirlo en consecutivo. Si yo quiero transponerlos, que no es otra cosa que si están ordenados en una columna, pasarlos a una fila, yo le puedo dar clic derecho y aquí aparece la opción de pegado especial transponer, ¿verdad? Pero aquí me pegó los valores. Recordemos que en la barra de fórmulas nosotros vemos qué es lo que está contenido en la celda y aquí lo que me pegó fueron los valores. Ahora, si yo quiero transponer estos datos por medio de una función, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar el rango, usar la función transponer, perdón, seleccionamos el rango, transponer y seleccionamos la matriz que queremos transponer. Cuando seleccionamos esta matriz, que tiene 5 valores, tiene que ser la misma cantidad de celdas que yo seleccioné aquí para que me funcione de forma correcta. Y terminamos igual, Control Shift Enter. Y ahora vemos cómo esta función aquí en la barra de fórmulas está cerrada entre las llaves que ahora mencionábamos que identifican a un cálculo matricial. Ahora bien, bueno, si este resultado de esta función es igual a pegar los valores, ¿cuál es la ventaja? Bueno, que en este caso, al ser esta función, este valor yo lo puedo cambiar y la función se actualizaría, pero el valor que hayamos transpuesto no. ¿Qué pasa si yo lo dejo en valores y no con la función? Cada vez que cambie algún dato aquí, este no se actualizaría, mientras que este ya está actualizado. Muy bien. ¿Qué pasa si quiere actualizar los valores? Bueno, tendría que venir a hacer lo mismo. Control copiar, control C, pegar valores, transponer.
mientras que de esta forma ya saldría de manera automática. Ok, y otro de los cálculos que vamos a ver, aquí tenemos otra función que se llama aleatorio entre. Esta función, aquí yo lo que he creado son valores aleatorios, un total de 20 valores, y para poderlos crear o para poderlos obtener, simplemente voy a utilizar aleatorio.entre y le voy a decir un número inferior y un número superior. Y el dato que aparezca acá va a ser un número entero que está entre estos rangos, entre este rango. Entonces simplemente lo que me está haciendo aquí es una selección en algunos casos de un 2 y en otros casos de un 1, ¿verdad? ¿Qué pasa con un aleatorio? Cada vez que yo activo o desactivo una celda, esto se actualiza. Los datos cambian, ¿verdad? Entonces, no siempre van a llegar a ser los mismos porque esto va a estar cambiando. Ahora bien, vamos a ver cómo obtener la frecuencia de estos valores para hacer estadísticas. Y hay una función que se llama frecuencia, que es una fórmula matricial. Ok, entonces aquí voy a ocupar dos argumentos. El primero es el grupo de datos, entonces el grupo de datos va a ser este. Y después los grupos. ¿Cuáles van a ser los grupos? Los grupos van a ser los códigos, en este caso va a ser el 1 y el 2, entonces yo lo marco acá. Cierro el paréntesis y termino Control Shift Enter. Y con Control Shift Enter ya he creado, con Control Shift Enter ya he creado este cálculo matricial. Como este es un número aleatorio, estos datos van a estar cambiando cada vez que yo activo y desactivo una celda, ¿verdad? Vean cómo estos datos cambian cada vez que yo activo y desactivo una celda porque esto se vuelve a recalcular. Ok. Entonces vean que ya hemos visto cómo crear cálculos matriciales. ¿Qué pasa si yo no utilizo cálculo matricial? ¿Qué pasa si yo no utilizo cálculo matricial? Entonces aquí ponemos los datos y aquí ponemos esto y le damos Enter. Y que el dato, bueno, aquí nos está dando un error. ¿Verdad? No lo hemos convertido en matricial. Aquí nos da un error. Y estas fórmulas sí son de cuidado, sí se pueden utilizar, pero sí darían ese error. Ok, entonces lo correcto es dejar el cálculo en su formato matricial. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras alternativas a estos cálculos de frecuencia matricial. Por ejemplo, hay una función en Excel que se llama contar.si. Después la vamos a ver con más calma, pero vean que eso es la alternativa a este cálculo. Entonces, aquí yo lo que le voy a decir es contar. Y lo que me dice es que cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición que yo le voy a dar. Entonces, el rango, ahora van a ser estos datos. Voy a dejar el rango fijo.
y quiero que me cuente cuántos son iguales a este código, ¿verdad? Si yo nada más lo traslado, este rango se mantuvo fijo y ahora me reconoce este nuevo código. Vean que el resultado es el mismo y aquí no tengo que utilizar, aquí no habría que utilizar una fórmula matricial. Siempre que usted tenga alternativas no matriciales, tiene que utilizarlas porque las fórmulas matriciales hacen más pesados los cálculos que aquellas alternativas no matriciales. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por ahora quedaríamos acá. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerde que estamos para servirles. Muchísimas gracias. Recuerden nuestros canales, chat, foro y correos electrónicos. Hasta la próxima.